Dios les bendiga, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que se conectan y siguen ahí conectados a esta vigilia. Les enviamos un caluroso abrazo de parte del Ministerio La Vid Verdadera, de sus apóstoles Ahmed y Carmen de David, y de todos los líderes y todos los amigos que hacemos parte de esta gran familia. Es un honor para mí estar de nuevo delante de ustedes, delante de esta pantalla, de esta manera virtual. Seguimos esto que nos enseñó hace más de 4 o 5 años, 2020, cuando estábamos en pandemia. Y bueno, Dios nos ha ayudado, ha sido bueno y hemos ya estado constituyendo esta vigilia que en verdad es una gran bendición. Así que hermanos, mm, sacúdase allí donde está, tome agua, haga una pausa, muévase, camine, levántese, porque no desconocemos que hasta ahora el cuerpo comienza a adormecerse, comienza a cansarse, pero bueno, aquí estamos los firmes, ¿verdad? Aquí estamos los valientes del Señor. Es un honor, ¿verdad? Estar delante de este pueblo santo, pueblo que Dios ha bendecido en gran manera. Y hoy vamos a seguir delante de Dios, delante de todos ustedes, esta poderosa vigilia que sé que va a ser algo especial el Señor en mi vida y en la vida de todos los que vamos a escuchar esta palabra. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar leyendo el pasaje que nos va a ayudar a abrir este tema, que es un tema que Dios nos ha dado, un tema bastante interesante, en verdad, entender a veces cómo Dios toma cosas que están en su creación para enseñarnos a nosotros también su creación. Amén. Vamos a estar leyendo, quiero que me acompañes, Jeremías capítulo 17. Vamos a estar leyendo el verso 7 y el verso 8. Amén. Vamos a estar leyendo esos dos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo tengan, pueden confirmar con un amén, pueden escribir ahí en el chat. Ahí la idea es que estemos interactuando. Amén. Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8. Jeremías 17, versículo 7 al 8. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces y no verá cuando el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo en el cual tú nos vas a hablar, tú nos vas a direccionar, tú nos vas a enseñar, tú nos vas a rearguir, plantar, pero también nos vas a llevar a un mejor nivel. Te pedimos que tu palabra sea edificante para los corazones, sea como agua, Dios mío, aquel sediento, que sea como ese alimento a aquella persona que necesita el pan de vida. Gracias, te damos, toma control de todos los sistemas eléctricos, de internet, de redes, en cada casa, en cada comunidad donde esta palabra está siendo escuchada, Señor, porque es tu palabra. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Bien, em, la palabra de esta vigilia lleva por título, ¿verdad? Ya algunos lo han visto en la miniatura de YouTube o de Facebook, frutos que maduran en el desierto. Em, en estos días se estaba analizando, leyendo y consultando un poco acerca de que en el desierto conocemos que son extensas llanuras áridas y en muchos casos con, como con cúmulos y bancos de arena. Son lugares deshabitados,
donde la vida es muy extrema. Y quiero detenerme con que la vida es muy extrema porque aunque son lugares desolados, aunque son lugares con una vida bastante extrema, en medio de todo eso hay vida, hay animales que viven en el desierto, hay vegetación que vive en el desierto y hay poblaciones que han adaptado su forma de vivir para vivir en el desierto, ¿verdad? Pero el desierto son lugares, como decimos, lugares inhóspitos. Creo que los que estamos aquí conectados y nuestros familiares, sería la última opción pensar que nuestra vida terminaría en un desierto. O sería la última opción también pensar que nos mudaríamos y que el solo hecho de mirar y analizar cómo es la vida en un desierto hace que de inmediatamente la descartemos como una opción de vida, como una opción de vivir, de instalarnos en ese lugar. Pero, pero siempre hemos escuchado predicadores con mensajes que Dios llevó al desierto, que el desierto es un proceso. Hasta nosotros muchas veces lo hemos usado. Y el desierto para nosotros, aunque no vivimos en él, hemos aprendido por la palabra ciertas características, ¿verdad? Y a través de la Biblia, Dios también nos ha enseñado que existieron y existen a postre diferentes desiertos. Es más, la Biblia creo que menciona más de 12 nombres de desiertos, diferentes desiertos con diferentes características. Y yo quise traer solo cuatro, encerrar solo cuatro características de un desierto, porque bueno, hoy vamos a hablar de cómo es eso que hay frutos que maduran en el desierto. Ok. Entonces, hablando del desierto, de sus características, ya hemos tocado que son llanuras áridas, lugares deshabitados, donde la vida es muy extrema, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a tocar ahora varias características que rodean o que tienen los desiertos a través de la Biblia, porque la Biblia es nuestra base. Aquí no tratamos de inventarnos nada, todo va a basarse a raíz de la palabra. Y la primera característica que tiene un desierto es que son zonas o lugares despoblados y obviamente por ende solitarios. Y quiero que me acompañes en Jeremías capítulo 2 verso 6. Quiero que abras tu Biblia o busques tu Biblia en tu iPad, tu tablet o tu celular o cualquier, pero vamos a estar leyendo varios versículos para nutrir el mensaje. Jeremías capítulo 2 verso 6 dice la palabra. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Entonces, vemos cómo esta profecía, o más bien esta porción del profeta Jeremías, nos está dando una característica. Aquí estamos hablando acerca de la salida del éxodo del pueblo de Israel y está dando las características de cómo era el desierto. Recordemos que ellos duraron mucho tiempo en el desierto, pero no aprendieron nada. O sea, esa fruta no se maduró en el desierto. Mira lo que dice. Allí mismo en Jeremías 2:6, lo que hemos compartido es una tierra desierta, despoblada, tierra seca y de sombra de muerte, porque es difícil habitar, es difícil la vida, y si la vida es difícil, obviamente está cerca, pues la muerte, obviamente sin agua, sin comida, tierra seca, ese sol incesante y los fríos en la noche, son extremos totales. Ahora, bueno. Hemos tocado el punto número uno de las características del desierto, que son despoblados y son solitarios. Ahora, en Números capítulo 20, versículo 5, encontramos otra característica y es que los desiertos son poco cultivados. Es una tierra que no sirve para cultivar en su gran mayoría. Dice Números
25 de esta manera. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua de beber. Mira ahora cómo la Biblia cataloga un desierto, mal lugar, o sea, un lugar donde no puede existir una constancia de vida. Entonces hemos tocado que son lugares despoblados, lugares desérticos, pero también donde no se puede cultivar en ciertas partes. Ahora, otra característica de un desierto, ya lo hemos tocado algo en números, pero ahora en Éxodo nos va a ampliar esa característica y es que los desiertos son lugares secos y sin agua. Éxodo capítulo 17, verso 1, mira lo que dice. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Ahora, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Mira cómo lo menciona en esta parte. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces, otra característica que tienen los desiertos es que obviamente no hay agua. Si hay un lugar seco, árido, desértico, como dice su mismo nombre, pues no hay agua. Y otra característica que me llamó a mí la atención en mucha manera es que en los desiertos hay muchos animales salvajes, que extraño. Si hemos dicho que no hay agua, hemos dicho que son áridos, pero y que no hay cómo cultivar, hay animales salvajes y fieras en el desierto que se han adaptado a esta forma de vida, pero más que todo hay demasiadas animales de rapiña. Entonces vamos a estar leyendo de esta forma varios versículos donde nos habla de eso. Quiero que me acompañes a Marcos, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo, denme un segundito por acá. Vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 1, 12 y 13. Dice de esta forma: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba allí con las fieras, y los ángeles le servían. Ok, aquí la Biblia nos está hablando que el Espíritu mismo toma a Jesús. No está hablando que fue una iniciativa del Señor. Obviamente nuestro Señor ayunaba, nuestro Señor oraba, estaba siempre estudiando la palabra, estaba siempre conectado con Dios. Pero aquí la Biblia dice que luego Jesús se bautiza, pero dice que pasó un tiempo, no sabemos cuánto, pero la Biblia dice que luego de esto, el Espíritu le impulsó al desierto. Muchas veces nosotros nos sorprendemos porque Dios nos lleva a lugares secos, o nos lleva, o nos pone, o vivimos momentos donde sentimos que no hay agua, donde sentimos que no hay fruto, que todo lo que hacemos no tiene progreso. Hay momentos donde también encontramos que estamos solos. Eso es un desierto, cuando sientes que no tienes a nadie a tu lado, cuando sientes que lo que estás haciendo no da fruto, cuando estás
trabajando y cuando estás siguiendo en el Señor y sientes que no tienes refrigerio, que no tienes agua de beber, pero también sientes que estás rodeado de fieras, que estás rodeado de personas que no te convienen, que estás rodeado de personas que quizás te hacen daño, que tienen envidia, celos, disensiones, que tienen egoísmo para ti. Entonces, si tú tienes o estás en alguna de estas características, pues tengo noticias para ti, estás en el desierto. Pero muchas veces este desierto no es totalmente malo. Mira que la Biblia dice que y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, fue el mismo Dios que trasladó, que impulsó, que dio la orden para que el Señor fuera al desierto. Obviamente conocemos el propósito. Dice la Biblia que era necesario que todo esto aconteciera porque el Señor Jesucristo tenía que pasar cierto tipo de tentaciones, cierto tipo de proceso para poder cumplir a cabalidad la obra de redención. Y la Biblia dice que el Espíritu le impulsa. Dice que fue tentado en todo. Conocemos la historia. Satanás lo tentó tres veces, bíblicamente registrado. Pero la Biblia también dice que cuando pasa la última tentación, dice que Satanás se apartó por un momento, pero Satanás lo tentaba y estaba ahí como las fieras todo el tiempo, porque recordemos que la Biblia nos enseña que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que no fueron tres veces solamente que hubo esta confrontación, era siempre, siempre el Señor Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás. Pero obviamente la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Señor Jesús tuvo victoria en todo este tiempo que fue tentado por el enemigo. Ahora, muchos nos negamos a la idea de pasar por el desierto porque, como decíamos al principio, en nuestra mente no cabe vivir, no cabe habitar, no cabe transicionar, no cabe vivir un tiempo de desierto. Eso no cabe en nosotros. No pensamos o no tenemos el concepto de vivirlo. Nadie quiere hacerlo. Pero aunque nos neguemos, aunque no lo aceptemos, vamos a pasar. Sea al principio, a la mitad o al final de nuestras vidas, es necesario que pasemos por una de las etapas del desierto, o por todas, o por dos, o por tres. Pero es un proceso inevitable. Lo acabamos de leer en Marcos capítulo 1 verso 12 al 13 que el Espíritu lo llevó. Si Dios permite esto, es porque hay un propósito. Siempre hemos escuchado, hemos hablado y hasta lo compartimos, de que cuando estemos en un momento fuerte o cuando estemos en algún momento de desierto, pues no nos preguntemos al Señor por qué lo estamos viviendo, sino para qué. Aunque es una frase que ya se ha vuelto, la hemos abrazado como nosotros y como verdad, aunque eso no textualmente no salga en la Biblia, pues tiene un grado de verdad. Muchas veces Dios no va a hacer las cosas porque tú hayas hecho algo o hayas dejado de hacer lo otro. Muchas de las cosas que hace Dios en nuestras vidas es porque es Él prevé, Él ve más allá. Y nosotros tenemos una visión limitada. Y como Dios sí sabe de qué somos capaces nosotros, como Dios sí sabe cuál va a ser los pasos que vamos a dar, como Dios sí sabe cuál va a ser la decisión que vamos a tomar, qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar, Dios por eso nos prepara. Y una de las formas de preparación que tiene Dios para con su pueblo es el desierto. Voy a contar rápidamente la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Sabemos que duraron más de 400 años encerrados, esclavizados, construyendo a Faraón, sirviendo a Faraón de Egipto, ¿verdad? Ustedes saben, se levanta Moisés, un libertador, un hombre de Dios, libera al pueblo
¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? Que ha preparado su pueblo para que lo adoren, pero Dios necesitaba quitar los ídolos. Dios necesitaba quitar todo lo que ellos venían arraigados. Porque ellos en 400 años hay muchísimas generaciones pasando, adorando a dioses como el sol, como el río, como diferentes animales, y ellos venían arraigados, o sea, habían perdido la identidad. Y muchas veces Dios nos tiene que pasar por el desierto para volver a nuestra identidad. Claro, porque en el desierto estamos solos, porque en el desierto nuestros frutos a veces no crecen, porque en el desierto no hay agua y en el desierto hay fieras. ¿Qué hacemos si tenemos el mundo prácticamente patas para arriba? La única opción que nos queda es Dios. En un momento determinado de la vida y el ministerio de los apóstoles junto a Jesús, estando en la tierra, Jesús le pregunta, ¿ustedes también quieren irse después de dar una palabra fuerte? Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. O sea, hay momentos que en la vida del hombre, del creyente, vamos a pasar situaciones tan fuertes permitidas por Dios para que nos demos cuenta en ese momento que la única salida se llama Jesús, que no hay escapatoria sino buscar el rostro de Dios. Por eso David dijo, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. David pudo haber dicho, alzaré mis ojos hacia el norte, alzaré mis ojos hacia el sur, alzaré mis ojos hacia el oriente, el occidente, que representan la tierra o representan puntos estratégicos de la tierra. O pudo haber dicho, alzaré mis ojos hacia los profetas, alzaré mis ojos hacia el hombre de Dios. Pero no, David usa la palabra clave, alzaré mis ojos a los montes. Recordemos que ante Dios estaba o daba la orden a los hombres de Dios de subir a los montes para hablar con ellos. Recordemos que Moisés subía al monte a orar, a buscar el rostro, a buscar direccionamiento de Dios. O sea, era un punto de partida donde el hombre podía conectar con su creador, podía conectar con Dios. Y David dice, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de arriba, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay más en los momentos difíciles que buscar el rostro de Dios. Ahora, eso es concerniente a todo lo que es desierto. Ahora vamos a entrar un poquito en qué relacionamiento hay entre los frutos y el desierto, porque es algo curioso, pero allí Dios quiere darnos una enseñanza. Ahora, aunque hemos tocado el tema de que es difícil el cultivo, de que no hay agua, de que hay fieras, de que es son lugares desolados, fíjense que en el desierto hay varios frutos que son capaces de madurar y vivir, a pesar de las condiciones extremas. Y quiero tocar nuevamente el versículo con que abrimos, Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8. Vamos a estar leyendo este pasaje. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dios nos compara o nos da una comparación de que el varón de Jehová y que cuya confianza en Jehová será como un árbol plantado junto a aguas. Y aunque venga corriente, aunque venga la sequía, dice, aunque venga el calor, hemos estado hablando de desierto, su hoja estará verde, su hoja no se fatigará. Hay un árbol y vamos a tocar uno de los frutos que crecen en el desierto, que son considerados literalmente tesoros.
Y hay uno de los que me llama la atención y es el dátil o los dátiles, que pues es el fruto de la palmera de los dátiles. Los dátiles son el fruto de un árbol, de una palmera, perdón, que es como un higo, es como una especie de uva larga que es dulce. Y Jeremías nos está hablando de que seremos como árbol plantado junto a corrientes. Y esta palmera tiene la característica de encontrar aguas profundas en medio de los desiertos. O sea que su base para la vida no está en las cosas superficiales, sino en la raíz. Sin la raíz, este árbol no existe, no vive. Tiene la capacidad de encontrar aguas profundas en medio de los desiertos. Y hay tres frutas que me llaman demasiado la atención que crecen en el desierto. Ahora, los frutos que crecen en el desierto, pues son considerados unos tesoros, porque son fuente de alimento en zonas donde escasamente hay vida o hay agua. Así deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Ser una fuente de vida en medio de los lugares secos. Así deberemos ser nosotros, dar fruto en lugares donde no hay fruto. Ser luz en los lugares donde no existe la luz. Así deberíamos ser nosotros. Ser como estos frutos que nacen en el desierto. Ahora, hay muchísimos frutos que nacen en el desierto y sobreviven en el desierto y se maduran en el desierto, pero yo solo elegí tres que me llamaron mucho la atención. Tres frutas o tres frutos que crecen en el desierto. La pitaya, sí señor, la pitaya, los dátiles y las tunas. Ahora, las pitayas son un fruto que nace en cactus. O sea, la pitaya es un fruto que nace de la pulpa y tiene como característica que es dulce. Los dátiles también son dulces y nacen de una palmera. Y las tunas también son frutos que nacen de cactus. Entonces, estas tres frutas me llaman la atención porque tienen un color vibrante, un color fuerte, un color que salta a la vista apenas tú las veas. El desierto son zonas seco, donde los colores tierra predominan, los colores neutros predominan. Y estas frutas con sus colores, con sus sabores, con sus aromas, resaltan en medio del desierto. Han aprendido, se han adaptado a la vida del desierto, pero también no se han conformado con eso, porque hay diferentes árboles secos, llenos de espinas, que también se adaptan al desierto. Pero además de adaptarse, estas frutas resaltan como queriendo dar un mensaje, como queriendo decir, aquí estoy, vengan hacia mí, vengan que aquí hay vida. Y ese era el mensaje que daba el Señor. El Señor llegó a una región donde lo rechazaron, donde escaseaba la palabra, donde abundaba la corrupción, donde en verdad Dios no era el Dios que hoy conocemos, lleno de amor. Para ellos era un negocio, para ellos era un sinónimo de alcanzar la corrupción. Y el Señor vino como estas frutas en medio del desierto con un color diferente, con una distinción diferente, con un aroma diferente, a dar vida y vida en abundancia. Ahora, en medio del desierto, las frutas tienen como característica que se toman del agua que pueden producir sus mismos árboles. Un ejemplo del cactus que absorbe agua y puede producir su misma agua dentro de su sistema, de su composición en la planta. Pero también tiene la característica de buscarla, como ya lo hemos compartido, como la palmera. Y estas tres frutas tienen colores demasiado fuertes que las distinguen y que dan el mensaje como lo hemos compartido. Ahora, me llama la atención que estas tres frutas también son dulces, 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 con bastante, son de textura, ¿cómo llamarlo? De textura como acuosa, que tienen bastante también líquido.
Entonces cumplen la función de saciar una parte, puede ser árida, que puede ser comparado con puede ser el antónimo del dulce, o sea, contrarresta los efectos áridos del desierto, pero también tienen como características que son acuosas, o sea, tienen en su composición nutricional o en su composición, digamos, material, bastante agua. Entonces también sacian todas estas características que tiene el desierto, que escasea el agua. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 15 versículo 16. Juan capítulo 15 versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bonito es este pasaje, qué preciosa palabra es esta de Juan capítulo 15 16. Dice que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Y Él nos eligió a nosotros con un propósito, y es que llevemos fruto. Y nuestro fruto, además de llevarlo, debe permanecer. Ese es uno de los principios que quiero tocar en esta noche. Permanecer en medio del desierto para que el fruto pueda madurar. Permanecer quiere decir que aunque venga la tormenta, que aunque venga lo que quiera venir, que aunque pasemos lo que queramos pasar, tenemos que permanecer. Es muy fácil en medio de un desierto abandonar o renegar de Dios. Es muy fácil decir, Señor, ¿para qué me traíste a este lugar? Como dijo el pueblo en una ocasión. El pueblo de Israel en medio del desierto, pasando los años para llegar a la tierra prometida, se quejan. Dios les estaba enviando el maná diariamente. Dios estaba haciendo brotar agua de la peña. Pero aún insatisfechos con esto, el pueblo reniega de Moisés, reniega de Dios y declara que quiere devolverse a Egipto. O sea, quiere devolverse al pecado, quiere devolverse a la esclavitud, quiere devolverse a hacer lo que a ellos les pareciera. Y así a veces somos nosotros. En medio del desierto, renegamos de Dios y no entendemos el por qué estamos allí. Muchas veces estamos en el desierto porque Dios necesita hablarle a una persona. Dios necesita que tú vayas a un lugar. Dios a veces te toma y te traslada, así como el Espíritu trasladó a Jesús al desierto para que le hables a una persona, para que a través de tu testimonio, a través de ti y de tu fruto, pueda convertirse o pueda llevar un mensaje. Pero a veces somos testarudos y no entendemos por qué. Entonces renegamos de Dios y no entendemos qué es lo que está haciendo Dios con nuestras vidas. Por eso en medio del desierto, nuestro fruto, el fruto que Dios, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que debemos desarrollar, debe permanecer. Porque la clave está en la permanencia. Y Dios no es que sea un Dios que no nos revele las cosas, o sea, un Dios que nos pone a pasar procesos porque Él quiere, porque es caprichoso. No, es porque siempre va a haber un propósito. Por eso debemos permanecer, que es lo que dice Juan capítulo 15 versículo 16. Ahora, hablando de todo esto, del fruto de Dios, que, que nace en el desierto y que permanece, Dios nos está dando un mensaje contundente y veraz. Y es que estas frutas que permanecen, que nacen en el desierto y que dan estos frutos increíbles, porque son unos frutos increíbles, Dios nos está mostrando o nos está dando señales con su creación. Y es que Él no se mueve en una lógica normal. Él va mucho más allá. Él se mueve en lo sobrenatural. Mira lo que dice Números capítulo 10 versículo 12. Números capítulo 10 versículo 12 dice, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí, según el orden de marcha,
y se detuvo la nube en el desierto. Quiero explicar algo, y es que cuando el pueblo salía, cuando estaban en el proceso del desierto, el pueblo salía en el orden de las tribus. Había una orden, había un diseño en cómo debían salir o trasladarse el pueblo de sitio en sitio, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y debían marchar según el orden de las tribus y según lo que Dios había establecido. Cada tribu tenía ciertas funciones en medio de estos traslados. Y había algo característico en medio de estos traslados, y era la nube de Jehová. La nube de Jehová jugó un papel importante porque era la guía, era columna de nube, columna de fuego, siempre era la guía y era la que los llevaba a ellos a los lugares y era lo que los llevaba a ellos en el direccionamiento. Y había algo muy curioso, y era que en medio del día, en medio de ese sol inclemente, los los israelitas jamás sufrieron de fatiga, jamás sufrieron de calor porque había una nube constante dando refrigerio. Y yo quiero decirte que esa nube no se ha desvanecido. Es la nube de Jehová que cada vez que tú estás en un proceso, que cada vez que tú sientas que hay fieras rondándote, que cada vez que sientas que no hay agua, que cada vez sientas que estás desolado, que estás deshabitado, el único que queda, el único que está allí, que tú a veces no ves porque está encima de ti, es la nube de Jehová diciéndote tranquilo, tranquila. De día voy delante de ti en columna de nube, pero en la noche voy como columna de fuego. ¿Y por qué en la noche como columna de fuego? De día te protejo del sol inclemente, pero en la noche te protejo y te guío por medio del fuego. Porque en el desierto, ya lo leímos en, en Marcos capítulo 1 verso 2 al 13, que hay fieras. Y el fuego, además de ser un ente purificador, además de ser un ente consumidor, además de ser un ente que limpia, también el fuego es un elemento usado por Dios para alejar a las fieras de tu vida. Por eso cuando estés pasando un proceso, cuando estés en el horno, nadie se debe de meter, porque Dios está también purificando, pero alejando a las fieras de tu vida. El fuego aleja a las fieras. El fuego de Dios aleja a las bestias, a las fieras del medio que hay en el medio del desierto. Gloria a Dios. Leamos ahora Marcos capítulo 4. Yo les comenté que hay que buscar varios versículos, entonces estemos allí atentos para nutrir el mensaje. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 8, versículo 4. Marcos 8 4 dice, y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar el pan a estos? Perdón, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? El único que da aliento de vida, que da pan de vida en medio del desierto, era Dios. El pueblo salió en medio del desierto, pero Dios no los abandonó. Aunque tú estés pasando momentos fuertes, aunque tú estés luchando aún con tus fuerzas, Dios siempre te da maná. Lo que pasa es que a veces lo rechazamos. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Israel cuando Dios enviaba el maná? Dios dio una orden importante, y es que dijo, no guarden maná para los días venideros, no guarden el maná para los días siguientes. Esa fue la orden que Dios dio. ¿Y sabes qué hacía el pueblo? El pueblo guardaba diciendo en su conciencia, por si Jehová no envía mañana. Muchas veces Dios nos da una palabra, nos dice, compra sin dinero, bellas esto, porque yo, Jehová, me mostraré y te revelaré mi gloria. Y muchas veces guardamos maná para el día siguiente, queriendo decir, ok, Dios me dio esta palabra, pero yo de todas maneras también lo voy a ayudar. Dios me dio esta palabra, pero por si Él no cumple,
yo hago esto. Dios me dio esta palabra, pero si en caso dado él falla, pues yo tengo este plan. Eso era prácticamente lo que el pueblo, en pocas palabras, sin hablarlo y sin decirlo, le estaban comunicando a Dios. Si Dios había dicho, o si Dios a nosotros nos dice, tranquilo, te voy a dar X cosa y no vas a poner un solo peso, o tranquilo, tu vida está en tus manos si estás enfermo. La vida de tu hijo es mía. Si Dios nos habla y nos dice, todo yo tengo bajo control. Tranquilo, que yo te voy a dar esto, que yo te voy a dar aquello, te voy a quitar, te voy a dar. Tenemos dos opciones. O creer esta palabra 100% o dudar y tener, o dudar y tener como planes B, C y D. La opción número uno, que es confiar 100%, va a costarnos. La opción número dos, aparentemente va a ser más fácil, pero nos va a traer consecuencias y consecuencias no buenas. La opción número uno va a ser fuerte, nos vamos a esforzar porque, a ver, confiar en Dios es lo más hermoso que un hombre le puede pasar. Pero eso necesitamos dos cosas, conocer a Dios y tener fe. ¿Por qué tener fe? Porque Dios actúa en una esfera diferente. Él no va conforme a lo lógico, sino a lo ilógico, a lo sobrenatural. Lo natural es que, ok, hay que trabajar para poder comer. Y en la lógica de Dios es, descansa, que así como yo cuido los lirios del valle y como las aves del cielo, yo las alimento, así también te alimentaré a ti. Eso es ilógico. Eso es ir en contra de lo que piensa nuestra mente humana, carnal. Pero Dios siempre lo que nos deja claro es la dependencia que tenemos que tener de Él. Porque muchas veces dependemos de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto. Ah, no es que yo puedo hacer esto, aquello, esto aquí, muevo acá. Y no hacemos la primera opción y es confiar en Dios. Confiar en Dios es descansar en Él y decir, Señor, tú tienes el control de toda mi vida. Tú tienes el control, guíame, muéstrame. Y aunque tú puedas por un momento avanzar, porque cuando confiamos en nuestras fuerzas, es como tener una bicicleta en línea recta, que damos pedal, 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 y lo hacemos fuerte, 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 y soltamos el pedal y la bicicleta va a andar, pero va a llegar un momento donde se va a detener. Así es confiar en nuestras fuerzas. Que por un momento tú ves que avanzas y tú dices, ok, me está funcionando, lo estoy haciendo a mi manera y me funciona. Pero va a llegar un momento donde tus fuerzas se van a acabar y te vas a detener. Por eso es que Dios dice en su palabra que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguno, porque cuando tú acabas, cuando tú crees que con tus fuerzas puedes, entonces Dios te demuestra, no es con tus fuerzas, sino con las mías, porque yo multiplico donde no existe. Por eso es que hemos hablado del principio de permanecer, como dice la palabra en Juan 15:16 y vuestro fruto permanezca. O sea, es un verbo que nos insta a mostrar y continuar la labor de la creación del fruto del Espíritu, llevarla e internalizarla a nosotros, porque dice, y vuestro fruto permanezca. Es queriendo decir que el fruto del Señor debe ser una constancia y debe ser una comunicación abierta a todo aquel que pueda mirarnos a través de Jesús en nosotros. Porque muchas veces no internalizamos que Jesús está en nosotros. Somos templo de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y por ende debemos ser esos embajadores, por eso debemos ser esas figuras que representan a Cristo aquí en la tierra. Amén. Otro versículo que quiero leer en esta noche acerca de los frutos que pueden madurar en el desierto, porque el desierto
muchas veces lo vemos como algo malo, como, ay, no, el desierto. Hermano, ¿cómo estás? No, aquí en medio de un desierto, en medio de una prueba, y no sacamos provecho a eso. Muchas veces cuando estamos en una prueba, traducida a desierto, claramente, no aprovechamos todo lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en medio del desierto es hablarnos, es comunicarnos, es estar a solas con nosotros porque no hay distracciones. En el desierto no hay más nada sino buscar a Dios. No hay distracciones en el desierto. Mira lo que dice Job capítulo 38 verso 26. Y haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Él hace llover en medio del desierto. No te preguntes de dónde. No te preguntes el cómo. No te preguntes el para qué. Simplemente confía en Dios en medio de tu prueba. Confía en Dios y haz que tu fruto madure. Haz que traducir que el fruto madure en el desierto no es algo, sino que deja que Dios te enseñe lo que Él quiere hacer en el desierto. Quizás es tu carácter que le has dicho al Señor, Señor, ya yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente. Bueno, la manera en que encontró Dios de cambiarte es llevándote al desierto. No, Señor, yo quiero buscar tu rostro, yo quiero encontrarte, yo quiero vivir en una dimensión de gloria diferente. Bueno, para todos no es igual, pero entonces para ti puede ser que Dios te lleve a un desierto. No, Señor, que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero una casa, yo quiero que tú me reveles tu gloria, yo quiero escudriñar más de tu palabra. Bueno, de pronto la forma en que Dios encuentra para que eso pase es llevándote a un desierto. A Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto porque necesitaba pasar esta prueba para fortalecerse y para subir de nivel. Porque cuando el desierto acaba, siempre es porque Dios te tiene algo preparado. ¿Por qué Dios llevó al pueblo al desierto? Porque iban para la tierra prometida. Es sencillo. La Biblia lo dice. La Biblia no se complica en mostrarnos qué es lo que Dios quiere. Pero para ir a la tierra prometida necesitaban creer y creerle a Dios. Porque lo primero que hicieron cuando iban a entrar a la tierra fue mandar a los 12. Recuerden la historia que mandaron a los espías. Pero entonces Josué y Caleb llegaron allá y estos 12 espías vieron, oye, aquí la tierra es preciosa, hay fruto, ahí corre leche y miel, es una tierra bendecida. Pero el único problema es que está habitada por gigantes. ¿Cómo los vamos a vencer? Y estos dos hombres que sí tenían fe y que habían creído en Dios y que sabían quién era su Dios, porque habían conocido que Dios enviaba maná del cielo, habían conocido que la nube estaba con ellos, que la columna de fuego iba en la noche, que Dios hacía brotar agua de la peña y que les había dicho que esa era su tierra, dijeron, no se preocupen, que aunque ellos sean gigantes, no los comeremos como pan. Personas como Josué y Caleb son las que necesita la iglesia en el día en la actualidad. Que aunque estén en el desierto, pero aunque estén pasando momentos difíciles, crean en Dios. Porque lo único que Dios quiere demostrarte a ti, porque Él ya lo sabe, que en medio del desierto puede forjar en ti un nuevo carácter. Puede hacer de ti una mejor versión de ti mismo que tú no conocías. Que le habías pedido a Dios, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero buscar tu rostro, quiero subir de nivel, ok. Quizás, ojo, no estoy diciendo que este sea el modus operandi de nuestro Señor. Quizás para ti lo único que funciona es llevarte a Dios en un desierto, donde te quite las distracciones, donde te rodee de fieras, donde te dejes solo o sola. Y lo único que tengas tú y yo para hacer es buscar el rostro de Dios. Quizás es lo que necesitamos nosotros. No lo sé, solo Dios lo sabe. Hacer que un fruto crezca en el desierto, pues nos enseña la dependencia entera y llanamente de Él. Juan capítulo 15 verso 5 lo enseña. O sea, el fruto que crece en el desierto es un mensaje contundente de Dios diciéndonos es que solo necesitas depender de mí.
porque yo soy el que riego. Yo soy el que hago que este fruto en medio de la destrucción, como decíamos, como decía el versículo de Números, tierra desolada, desértica y llena de muerte, crezca una fruta. El único que puede hacer eso es Dios. Y Juan 15:5 dice algo precioso. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La clave está en permanecer, lo hemos dicho, permanencia, permanencia, dependencia de Dios. Eso es lo que va a hacer que tu fruto crezca en medio de de lo seco. Va a hacer que tu fruto sea diferente. Tenemos que ser como la pitaya, como los dátiles, que seamos dulces, pero también seamos diferentes. Que resaltemos y que demos eso que hay dentro de nosotros, la luz de Jesús. Ahora, en el desierto conocemos más a Dios. Quiero leer varios versículos, uno detrás de otro, para hacerlo más rápido, que también nos hablan de esa permanencia, de esa conexión que Dios necesita que nosotros creemos con Él. En medio del desierto muchas veces esta conexión se afianza, se vuelve más fuerte. Recuerden que la Biblia también habla de que Jesús llamaba a sus discípulos y se iban a orar al monte, se iban a orar a a zonas distanciadas de la comunidad, distanciadas de los hombres, distanciadas de las distracciones. Se iban a buscar zonas para conectarse con el Creador. Vamos a leer Oseas capítulo 13, verso 5. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Es que la Biblia, mira que lo nombra de manera fácil. No hay que interpretar, no hay que buscar. Lo dice literal. En el desierto, a veces o sea, muchas veces en el desierto nuestro fruto crece porque conocemos a Dios. No hay más. Mira Números 3:14. Dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Jehová habló a Moisés en el desierto. No fue en Egipto, no fue en otro lugar, sino en el desierto. Salmo 107, verso 35 dice, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. ¿Quién hace eso? Solo Cristo. ¿Quién hace eso? Solo Jehová. Vuelve el desierto en estanques de agua. Claro, si Dios daba agua de la peña, si Dios con su nube iba y arropaba al pueblo, solo que ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo. Y aunque Dios los mostraba físicamente, lo manifestaba, ellos aún así no creían. Así hay mucha gente a nuestro alrededor, Dios trabajando, Dios haciendo, y ellos no creen lo que Dios está haciendo. Dios mostrando su gloria, hablando, y ellos no creen en lo que Dios está haciendo. No les interesa, no les importa lo que Dios está haciendo. Pero tú que me escuchas y yo que también estoy escuchando, nos tiene que importar todos los movimientos de Dios, porque de esa forma entendemos y nos afianzamos más en la fe. Muchas veces le decimos, Señor, yo quiero conocerte más. Y ese día que oraste así, te quedaste sin empleo. O ese día que oraste así, no tienes ni para arroz en tu casa. Ese día que dijiste, Señor, yo quiero conocerte más, quizás tu marido se te levantó o tu esposa se te levantó. Quizás que dijiste ese día, Señor, yo quiero conocerte más y tu hijo se enfermó. ¿Y sabes por qué a veces pasa eso? Porque como dijimos, Señor, queremos conocerte más y quiero acercarme más a ti. A veces pasa eso para que oremos y nos acerquemos y el milagro se active en esa situación. Porque si no existe la necesidad, si no existe el desierto, Dios no puede manifestarse brotando agua de la peña. Si el desierto no existe, Dios no lo puede convertir en estanques, ni puede convertir la tierra seca en manantiales. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace. Y nuestra misión en la tierra no es entender a Dios, sino obedecer a Dios. Porque en la obediencia es que está el secreto. Y ese es el segundo principio que queremos tocar. En una ocasión el profeta dijo, ya no quiero sacrificios,
Ya no, el libro de Isaías también habla de que Dios le dijo a él que no quería más sacrificios, sino que obediencia es lo que quiero. Entonces, nosotros tenemos que entender que permaneciendo y obedeciendo es donde el milagro en medio del desierto y nuestro fruto va a madurar. No hay otra fórmula, no hay otro método, porque lo que necesitamos es engancharnos y conectarnos con Dios. Marcos capítulo 1, verso 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Juan capítulo 6, verso 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Imagínense ustedes eso. Ustedes saben qué es ver descender pan todos los días del cielo. No es cualquier pan que uno compra ahí en la panadería que vienen esos panes duros, secos. Pan del cielo. Eso tendría que tener un sabor, valga la redundancia, celestial. No encontremos otra palabra. Tendría que tener un valor y un sabor totalmente diferente a todo lo que ellos habían probado en su vida. Y aún así con eso, dudaron y hicieron que Dios retardara la promesa. No por Dios, sino por ellos. Muchas veces la duda va a hacer que tu fruto se pasme. La duda es el, el virus, es la peste que le cae a las plantas. Hace que se retroceda el proceso del fruto y muchas veces haga que tengan que cortarlo también. Entonces no hay lugar a la duda en medio del desierto, porque es esta peste, es esta, digámoslo de esta forma, es este virus, esta plaga que le puede caer a la fruta. La duda es el peor enemigo del crecimiento de un fruto en el desierto. Y ahora, para activar, digamos, el pesticida sobrenatural de Dios en medio del desierto, debemos aplicar pues los principios bíblicos que ya hemos hablado de la permanencia y la obediencia. Y yo creo que nos citemos un momento en Levíticos capítulo 26 versículo 3 al 4 y dice, Levítico 26 versículo 3 al 4 si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Mira lo que dice. Si anduvieres en mis decretos, permanencia, si anduvieres, permanece en mis secretos, y guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra. ¿Qué es poner por obra algo? Dios dio una orden y tú la obedeces. Yo daré la lluvia a su tiempo. Los dos principios que hemos tocado, la permanencia y la obediencia, son el, las sábilas, son ese sol, es el agua que necesita el fruto para poder madurar. Permanece y obedece en medio del desierto para que Dios envíe la lluvia que tú y yo necesitamos. Y entonces la tierra rendirá los frutos. Y aunque esté árida, aunque esté seca, allí dará fruto. Porque no es donde tú estés, sino con quién estás tú allí en ese lugar. Porque si tú estás con Dios en el desierto, allí en el desierto dará fruto. Si tú estás con Dios en cualquier otra parte del mundo, allí vas a dar fruto porque no es donde estás, sino con quién estás. Debemos permanecer y debemos obedecer. Acompáñame también a Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 18. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 18. Dice un versículo muy famoso, muy lindo además, y que hasta alabanzas les han sacado. Dice de esta forma, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El último principio que quiero regalarte para que tu fruto madure en medio del desierto es el gozo. El gozo se ha enseñado, se ha predicado, y estoy de acuerdo con eso, que es una de las bases del fortalecimiento del cristiano. ¿Por qué es una de las bases del fortalecimiento del cristiano? Porque el gozo es el motor y es la gasolina que nos impulsa cuando no hay fuerzas para estar alegres, para seguir avanzando, para sonreír y para deleitarnos cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay momentos difíciles. Hay personas que usted las ve siempre con una actitud, porque el gozo, además de simplemente reírte, es una cuestión de actitud, de cómo tú enfrentas positivamente los embates que vienen a tu vida, porque has entendido con quién estás, porque has entendido con quién caminas, porque has entendido con quién andas, porque has entendido a quién escuchas, porque has entendido a quién obedeces. El gozo, además de relacionarlo con algo de risa, con algo de simplemente estar feliz, el gozo es una cuestión de actitud, de cómo tú enfrentas lo que te está pasando, de cómo tú asimilas lo que ha llegado a tu vida, de cómo tú caminas a partir de esto que quizás te puede golpear. Y el gozo es tan importante porque muchas personas se dan cuenta y están observando. Y a través de tu gozo puede una persona convertirse al Señor o puede una persona apartarse. ¿Cómo puede convertirse? Sencillamente te estás pasando un momento fuerte y ella te ve y te dice, qué raro esta persona que no tiene trabajo, que la mujer lo está dejando, que los hijos están en rebeldía, pero mira la actitud positiva, mira cómo está, mira cómo camina, mira cómo anda. Claro, porque el gozo te hace entender al Dios al que tú le sirves, al Dios a quien a que tú amas. Y ahora, el proceso de crecimiento de un fruto espiritual es comparado a la disciplina. Hebreos capítulo 12 versículo 11 lo explica mejor. Hebreos capítulo 12 verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitados. Dice que la disciplina es como un fruto, que al principio, como un fruto que se siembra en el desierto, que al principio, si tú me dices, oye Anthony, vamos a sembrar patía en el desierto, o vamos a sembrar manzana en el desierto, yo voy a decir, pues creo que estás errado porque las manzanas no crecen en el desierto. No va a ser una causa de gozo, sino como de tristeza o de duda, como que, ¿qué estás haciendo? Pero después de que me doy cuenta de que Dios puede hacer el milagro de hacer crecer en la manzana, yo puedo decir, ahí lo único que pudo haber actuado es Dios. Es que Dios no va con nuestra lógica. Nosotros podemos decir, no, eso no va por ahí porque a veces pensamos y actuamos y Dios nos dice, no, camina hacia allá. Y decimos, Señor, pero es que ese camino no es el que yo creía que tenía que caminar. Exacto. No era el que tú creías, sino el que yo quiero. Y los caminos que Dios tiene o los pensamientos que Dios tiene para nosotros no son de mal, sino de bien. Y al principio, el fruto, aunque veamos que hay que hacerle esfuerzo, veamos que hay que que hay que permanecer, porque esto se compara como la semilla que tú siembras, ¿verdad? Al principio te toca trabajar, te toca arar la tierra, te toca sembrar la semilla, estar pendiente que no le caiga plaga, te toca echarle agua, abono y todo lo demás, ayudar con factores que no dependen de ti, que es el sol, la lluvia, el clima, y tampoco por más que tú quieras el fruto,
esta planta no va a crecer en el tiempo que tú quieres, sino en el que Dios ya estipuló. Pero luego de todo este proceso que tú has estado permanentemente, constantemente haciendo lo que tenías que hacer, luego vas a ver el fruto. Solo que en estos tiempos, con tanta aceleración digital, con tanta inmediatez, ya no queremos vivir los procesos. Y los procesos son importantes en nosotros porque es lo que nos va a dar el crecimiento y la permanencia en Dios. Recordemos estos principios de permanecer, obedecer y gozarnos en el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Fue para mí un honor estar delante de ustedes y también escuchar la voz de Dios, que es lo que necesita el mundo en la actualidad. Recordemos que en medio del desierto Dios puede hacer cosas maravillosas. Y el propósito por el cual estás pasando ese momento es para una enseñanza porque Dios quiere sacar tu mejor versión. Bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos estado en esta vigilia. Padre, te damos gracias por todo lo que estuvimos hasta esta hora conectados en la vigilia. Bendice la vida de mis hermanos. Dale paz, dale salud, dale bienestar. Fortalécelos si están pasando momentos difíciles. Llénalos de ti, llénalos de tu poder, llénalos de tu fuerza en el nombre de Jesús. Te pedimos por todas las peticiones, por todos los, todo lo que han escrito mis hermanos allí en el chat, todo lo que necesitan. Todas estas peticiones, Señor, están en tus manos en el nombre de Jesús. Liberta, sana, libra, levanta en el nombre de Jesús aquel o aquella que lo necesita. Damos gracias, Señor, porque siempre nos enseña, siempre estás allí para nosotros, siempre estás allí para tus hijos, Señor. Ahora que vamos a descansar, danos un sueño reparador, danos un sueño donde podamos tener un encuentro contigo, Señor. Podamos descansar y podamos tener aliento para seguir llevando tu fruto el día de mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en una próxima, si es la voluntad del Señor. Bendiciones.